organismo. Diremos que los macronutrientes son aquellos que van a suministrar la mayor parte de energía metabólica al cuerpo, al organismo vivo per se. Las principales fuentes de energía que se van a obtener de estos micronutrientes provienen de los glúcidos o carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos o grasas. Son estos macronutrientes los que van a proporcionar la energía y los materiales de construcción para las innumerables sustancias que son esenciales para el crecimiento y además para la supervivencia de los organismos vivos. Es por esto que un nutriente se va a definir o se va a entender como una sustancia que va a ser utilizada para el metabolismo del organismo y del cual además nosotros vamos a tomarlo del medio ambiente que nos rodea, es decir, de las plantas, de los alimentos que consumimos y finalmente de los animales que nosotros también depredamos, ¿no? Los organismos, por ejemplo, que no son autótrofos, los heterótrofos como nosotros, que no fabricamos nuestros alimentos, sino que los tomamos del medio, los vamos a adquirir a través de la alimentación o de los productos de tanto de origen vegetal, mineral o animal que vamos a ingerir en nuestra dieta. Los métodos para la ingesta de estos alimentos van a ser muy variados. Los animales, por ejemplo, tienen un sistema digestivo interno, mientras que por otro lado, si analizamos la digestión de las plantas, estas van a digerir los nutrientes externamente, como por ejemplo, para la obtención de la energía de la planta, esta absorbe la energía luminosa del sol y finalmente la transforma para crear un producto que va a ser ingerido por nosotros los heterótrofos. Estos son denominados, ¿no?, organismos autótrofos porque van a fabricar o van a producir su propio alimento. Los efectos de los nutrientes son dosis dependientes. ¿Esto cómo se entiende? Que cada sustancia que nosotros metabolicemos al ingerir un determinado compuesto, en este caso dentro de nuestra dieta, sea de origen animal, vegetal o mineral, y que se va a componer de carbohidratos, de proteínas o de lípidos o grasas, va a tener un efecto muy diferente uno del otro. Es por eso que nosotros decimos que los efectos de los nutrientes son dosis dependientes. Por otro lado, también es importante recordar, y ya lo vimos en la clase anterior, que estos se tienen que ingerir de manera proporcional y además estos se van a clasificar según su origen y según también la determinante calórica que nosotros vamos a introducir en nuestra ingesta o en nuestra nutrición. Por ejemplo, como vemos en este cuadro, se sugiere que nosotros tomamos, por ejemplo, las proteínas, las grasas, los carbohidratos y hidratos de carbono en proporciones distintas. Inclusive acá van a agrupar ya y van a conjugar inclusive la dieta y la parte calórica con actividades deportivas, como por ejemplo el ejercicio, y además de ello van a incorporar algo que es muy importante, el entretenimiento personalizado, que también va a favorecer a una nutrición adecuada y la hidratación adecuada, que también va a favorecer a esta misma. Vamos a tener por un lado a las proteínas, en donde vamos a tener, por ejemplo, al huevo, ¿no? Ustedes saben la importancia del consumo del huevo duro. Por la albúmina vamos a tener a los lácteos, preferentemente bajos en grasa, vamos a tener a las grasas o a las carnes magras, que son carnes bajas en grasa, vamos a tener al pollo, al pavo. Por otro lado, también vamos a tener a los lácteos, como son el queso, la margarina, vamos a tener inclusive la clara del huevo. Estos se van a agrupar dentro de las proteínas, pero ojo, no en cualquier proporción. Estos deben de ser incorporados a nuestra dieta en mayor cantidad. Mientras que las carnes grasas, las que contienen mucha cantidad de lípidos o grasas, deben de consumirse en una menor proporción. Es por esto que las proteínas se van a componer de carnes, también de pescados, de lácteos, pero lo recomendable es que las carnes que son producidas de manera industrial, como es el tocino, la carbonada, los embutidos, en menor cantidad, como estamos viendo en pantalla. Por otro lado, también a recordar que las grasas principalmente las vamos a obtener de los frutos secos,
de la palta, que si nos vamos de repente a México, nos vamos a Centroamérica, se conoce comúnmente como aguacate. Por otro lado, también recordar que el aceite de olivo dentro de la dieta también es importante, porque recordemos nosotros grasas no saturadas. Finalmente, recordar que los carbohidratos también son importantes, principalmente donde los vamos a obtener, no solamente en las frutas, sino también en ciertas verduras u hortalizas, como por ejemplo la zanahoria, el tomate, el espárrago. Por ahí también incorporar a nuestra dieta legumbres, cereales y el almidón, ¿no? Que lo consumimos cuando consumimos la papa. El arroz incluye como parte del carbohidrato, pero sin embargo recordar que estos deben ser consumidos en menor proporción y se sugiere que siempre estén acompañados del ejercicio, de la hidratación adecuada y del entretenimiento personalizado, porque una persona que es ácida, una persona rencorosa, una persona que todo el tiempo anda discutiendo, generalmente desarrolla cáncer, desarrolla células oncogenéticas, acidifica su cuerpo. Entonces, por más que nosotros tengamos una dieta proporcional y adecuada de acuerdo a las kilocalorías y a nuestra contextura y a la necesidad del cuerpo de obtener energía, si eres una persona ácida, que todo el tiempo está peleando, discutiendo, guardando rencores, estos alimentos, y está demostrado, y le vamos a preguntar al especialista, al que nos va a secundar en esta tarde, porque es importante consumir los alimentos tranquilos, masticar tranquilos, estar en un ambiente tranquilo al momento de poder nosotros consumir los alimentos. Esto la psicología también lo ha manifestado. Una persona que come con cólera, con rencor, todo el tiempo está discutiendo, finalmente no absorbe la cantidad necesaria de nutrientes necesarios para que el cuerpo pueda obtener la suficiente energía y metabolizarlo para que pueda tener las funciones más idóneas. Por otro lado, también es importante también acotar a esto que debemos evitar ingerir los alimentos transgénicos. Se dice que los alimentos transgénicos nos producen una serie de enfermedades. Por ejemplo, la gastritis, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el trigo tiene problema transgénico y casi el 90% de peruanos consumimos como alimento fundamental el pan. Entonces, como es un trigo transgénico, no es compatible con nuestros neurotransmisores ni nuestras enzimas. Por eso es que la mayoría, después de ingerir el pan, tiene problemas de gastritis. Tratemos de consumir alimentos sanos. Especialmente se encuentra en los mercados el pan de la sierra. Tratar de consumir el pan de la sierra o por lo menos el pan integral para mejorar la digestión. Yo les quisiera preguntar a ustedes que ya son médicos. Vamos a pensar que ya son médicos porque relativamente para estar en el 8º ciclo ya son médicos. Porque el que llega al 7º ciclo sí o sí va a ser médico. Me gustaría preguntarles a ustedes qué dieta les recomiendan en estos tiempos del COVID-19. ¿Qué dieta le darían ustedes a su paciente? ¿Y cómo elaborarían una receta? Yo creo que ya les he dicho, cuando elaboren una receta, ustedes el 30% le deben dar a la salud mental, el otro 30% a la parte de la dieta, o sea, salud mental, dieta, y el 40% dedicar ya propiamente a la parte de la farmacología o la farmacopea. Me gustaría que alguien participe. ¿Qué tipo de dieta le darían en estos tiempos de COVID-19? En general, ¿cuál sería la dieta que debe primar en estos tiempos? ¿Una dieta ácida o una dieta alcalina? Y si dicen alcalina, ¿por qué alcalina? ¿Qué tiene que hacer en el medio alcalino el virus y qué tiene que hacer el virus en un medio ácido? Profesora. Sí. Profesora, la dieta indicada en lo que es pacientes con COVID es la dieta alcalina, porque es una dieta que
impide la mayor replicación de la enfermedad. No es lo que están dando, es una dieta baja en carnes, baja en lácteos, no se recomienda los cereales, la avena, no el pan integral, las tostadas, no se recomienda el pan blanco. Bueno, Aló, excelente, doctora. excelente, pero hay que darle el valor científico. Las carnes rojas acidifican. ¿Y qué hace el virus en un medio ácido? Hacen réplicas. Entonces, esos pacientes son conducidos relativamente a la muerte, ¿no? Pero dentro de la receta, ustedes, ¿qué tienen que trabajar en la parte de la salud mental? Evitar el estrés, porque el estrés te acidifica. La ira, el miedo, la angustia, la desesperación, la venganza nos acidifican. Entonces hacemos que los virus hagan su réplica a la velocidad de la luz y la persona rápidamente es llevada a la muerte. Entonces ahí tenemos que trabajar nosotros en la dieta. ¿Cómo vamos a mejorar el poder inmunitario del paciente que tiene la defensa baja? ¿Quién me podría decir? A ver, ustedes ya han recibido varias clases con nosotros y le hemos hablado sobre el valor proteico de los alimentos, porque para ayudarles un poco, los únicos que van a mejorar nuestro poder energético generalmente son los carbohidratos, ¿no? También las proteínas y los lípidos. Pero ¿quién va a generar que se mejore la inmunidad? Es las proteínas. Pero ¿qué proteínas le darían ustedes a su paciente? ¿O qué tipo de dieta daríamos a nivel general en todo el Perú, especialmente para los niños? ¿Qué dieta les recomiendan para mejorar su poder inmunitario? A ver, como no hay nadie que quiera responder, es obligatorio en estos tiempos de pandemia el huevo. Profesora. La albúmina. Sí, Profesora. adelante. Sí, te escucho. Profesora, una dieta con frutos secos que aumenta la vitamina E, que ayuda a levantar el sistema inmunológico. Muy bien, perfecto. Los frutos secos tienen la cisteína. Para elaborar, mejorar las albúminas se necesita la cisteína, la lisina y la albúmina. La albúmina la tenemos en el huevo. La fruta seca, la cisteína. ¿Y la lisina dónde la encuentran? En el caldo de los huesos. Entonces hay que hervir a fuego lento los huesos por más de 1 hora y eso tomarlo como consomé para así mejorar nuestras defensas. Pero lo más importante es manejar el estrés, ¿no? El estrés, una buena alimentación, entonces no nos va a coger este virus, ¿no? Que salvajemente ha sido dispersado a nivel mundial y lógico, hemos sido afectados en este momento casi el 70% de la población del Perú. Y enseguida ¿no? ellos pretenden ponernos la vacuna. No sé si ustedes en estos días han estado siguiendo a los canales de información sobre la vacuna. Hace poco escuchábamos a un pediatra que llorando le decía al Congreso argentino no a la vacuna para los niños. En cambio, aquí en el Perú, nuestros congresistas, todos en un solo momento dijeron sí va la vacuna. Me parece que ellos no conocen los efectos colaterales de las vacunas. Las vacunas, ya Inglaterra en Oxford ha dicho que no va a continuar con las vacunas porque produce grandes problemas neurotóxicos a nivel de vejiga y miembros inferiores. Y eso es grave. Entonces ellos prácticamente han dejado de hacer sus estudios, un grupo, y probablemente los otros grupos sigan haciendo los estudios. Pero nuestras autoridades políticas, sin criterio médico, parece que se lanzan a gastar el dinero, ¿no? en la compra de vacunas. Se dice que se ha comprado más de 4 millones de vacunas que van a ser distribuidos
en los lugares más Doctora, vulnerables. Sí, le escucho. buenas tardes. Una consulta. Bueno, hace un momento usted dijo sobre la lisina, ¿no? Que se encuentra en, ¿dónde? En Sí, los en huesos del... donde está la médula, pues la médula ósea, que son los elementos formadores de la hematopoiesis. Sí, te escucho. Sí, pero doctora, la lisina se encuentra pues en todos, ¿no? O sea, en los huevos, en la leche, en el queso, en los Sí, pero lácteos. está bien, en todo sitio está, pero necesitamos esa lisina de fácil absorción, En los porque legumbres tiene o... que ser un proceso de captación. Te escucho, es bueno que aportes. sea, lo que yo no entiendo, te dice, ¿no? En los huesos no sé de dónde, pero eso está en las legumbres, ¿cómo se llama? Los frutos secos. Eso es donde abunda la lisina. Yo Ya, pienso que quiso correcto. decir tal vez colágeno, no sé, porque no, ahorita, no sé, mi idea, no, o sea, es como decir, me ha confundido. Disculpe. Bueno, no, todos los alimentos están, en todos los alimentos tenemos vitaminas, sales minerales, tenemos carbohidratos, proteínas, lípidos, pero nosotros ahora necesitamos estos productos de rápido asimilación. A ver, Ahí está el problema. a ver, ¿cuál es su nombre, joven? Vamos a aclarar un poco lo que el compañero acaba de acotar y primero recordarle que la lisina es un aminoácido esencial. Partamos por ese punto. La lisina Claro, tiene no la es carbohidrato, capacidad de ¿no? ser Entonces, antioxidante y además es componente de las proteínas. La lisina es precursora de la carnitina, entonces como tú entenderás, creo que sabes mucho de bioquímica, entonces no, comprenderás justamente que eso quería que me orienten. ¿A dónde, entonces te cómo voy a dar un poco más, te voy a introducir un poco más al tema. La lisina se va a encontrar en gran cantidad en alimentos, pero no solamente de origen animal, sino también en vegetal, como la doctora trataba de explicar. Cuando lo obtenemos de origen animal, lo vamos a encontrar en carnes rojas, en carne de cerdo, en carne de aves, de pescados, como el bacalao, la sardina, el queso, especialmente el queso parmesano, a los que nos gusta la comida italiana, y los huevos que la doctora estaba explicando. Y cuando lo obtenemos de origen vegetal, en dosis menores lo vamos a obtener, por ejemplo, en la levadura de cerveza, en las legumbres, en las semillas, como tú has dicho, el fruto seco, cereales integrales, vamos a tener lo de los berros, los espárragos y las Sí, pero espinacas. nombraste carban, no sé qué. A eso quería Ya, la para la lisina obtención de es, lisina. no, mencioné la carnitina, entonces la lisina es precursora de la carnitina. Esta Pero molécula es, sí, a ver, te explico y ah, después no, haces conjetura. dices lisina, pero, o sea, es un aminoácido, ¿no? Entonces estamos en Esencial, carbohidratos. aminoácido esencial. Entonces, esta lisina va a ser la precursora de la carnitina. Esta molécula o macromolécula va a estar implicada en el transporte de las grasas al interior de la mitocondria. Es por eso su importancia del consumo. Entonces, la lisina compite con la arginina en la absorción y justamente donde es más absorbida la lisina en el intestino. Entonces, esta capacidad que tiene esta macromolécula puede utilizarse para reducir incluso los rebrotes o brotes de herpes simple, ¿no? Y también ahora se está recomendando a los pacientes que quieran reforzar el sistema inmunitario para poder hacer consumo mayoritario, más masivo de la lisina, ¿no? Porque además es un antioxidante y como te mencioné, es un aminoácido esencial. Entonces, es importante su ingestión en nuestra dieta para evitar, por ejemplo, enfermedades carenciales o déficits nutricionales, que es lo que la doctora ha querido compartir con nosotros. Mm, Bueno, no es estoy, importante las preguntas. no Vamos he a entendido. que pueden hacer un grupito ustedes para hacer una exposición sobre los aminoácidos esenciales, vitales para dar la vida, y así aportamos. Ustedes saben que el conocimiento avanza, todos los días tenemos nuevos aportes y tenemos que seguir aprendiendo todos los días. Por eso ustedes tienen que remitirse a las fuentes de enseñanza 2019,
18, pues, no más de 3 años atrás, porque incluso, por ejemplo, estamos en la época de la pandemia, pero la Asociación Americana de Diabéticos nos ha dado unos reportes increíbles, ¿no? Que el mayor número de personas con diabetes son los chinos, y siempre uno tiene el concepto que los chinos tienen una dieta saludable porque usan muchos vegetales. Le sigue la India, le sigue Norteamérica, México, Brasil y Perú, bueno, estamos en el 7º puesto. Entonces, increíble, porque siempre se ha pensado que los chinos son las personas más saludables. Entonces, todos los años, por eso se hacen los congresos mundiales, para que todos los profesionales de la salud acudan. Cuando ustedes sean médicos, van a viajar a todo el mundo. Obligatoriamente van a llevar sus experiencias, porque ustedes ya son investigadores natos. Ya tienen que empezar a llevar sus estadísticas propias. Sí, le escucho. Doctora Barreto, disculpe que le interrumpa. Doctora Barreto, quería, no sé si añadir algo. Doctora Barreto, hoy día en la clase quisiera precisar, ¿la va a hacer usted, la va a hacer Jonathan, el compañero, la va a hacer el nutricionista que viene? Si en caso lo va a hacer el nutricionista, le pediría la parte que va a exponer usted, que la avancemos para que cuando ingrese el nutricionista podamos escuchar su clase y hacerle las preguntas que los compañeros crean necesario. Disculpe, su observación es muy buena, pero les he dicho que a las 5 de la tarde va a entrar el doctor. Estamos a la espera de él. Mientras estamos esperando, tenemos que avanzar estos criterios fundamentales del manejo de la dieta en esta época del COVID, y también estamos revisando la tercera clase que nos corresponde hoy día. Doctora, ya estoy... Estamos esperando al docente. Doctora, ya estoy... Vamos a pasar un video, doctora, ¿no? Sobre los alumnos en la época del Imperio Incaico. Doctora. Sí. Hola, doctora, ya yo estoy conectado desde hace rato, estoy escuchando la exposición. Ya, entonces puedes empezar. Muchas gracias. Te estábamos esperando y mira ya los alumnos están reclamando tu presencia. Ajá. Gracias. Ya está bien, doctora, no se preocupe. A ver. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Curo, soy nutricionista clínico, también compañero de ustedes de una promoción posterior. Bueno, voy a tratar de darles todo el tema de la parte nutricional, las preguntas también, porque acuérdense que cuando nosotros vayamos a la parte clínica, en la parte nutricional tiene que ver mucho de cómo tenemos que hacer la valoración. Vamos a hablar un tema, bueno, creo que ya saben, un tema básico acerca de lo que es nutrición, ya han llevado, ya he visto que están llevando que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, para hacer un pequeño recordaris. Entonces ya sabemos que la digestión se da en todo el tubo digestivo, porque se llama tubo digestivo, porque es un tubo. El tubo empieza en la boca y termina en el ano. Entonces, en este tubo digestivo se va a dar todo el tema de la absorción de los nutrientes. Como ya hemos visto, también he visto que ustedes han visto que son macronutrientes, que son micronutrientes, como su nombre lo dice. Los macronutrientes son aquellos que son los grandes nutrientes, los 3 importantes, las proteínas, en ese orden, por favor, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, también llamados grasas. Entonces, las proteínas son muy importantes dentro de la alimentación. Porque las proteínas son las formadoras. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen. Porque las proteínas son las formadoras de todo el tejido y también las formadoras de todo lo que se llama defensas, inmunidad. Las proteínas, como saben, está compuesto por aminoácidos y ya eso lo hemos visto ya en bioquímica. Tiene aminoácidos esenciales y no esenciales, ya sabemos cuáles son los esenciales, los que el cuerpo no los puede sintetizar y tenemos que consumirlos en la dieta, y los no esenciales son aquellos justo que el cuerpo los necesita, los sintetiza. Sintetiza significa que el cuerpo los va a generar, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Justo acá escuchaba el tema de la carnitina, el tema de la carnitina es un aminoácido que el cuerpo lo sintetiza, pero ¿a partir de quién? A partir de la lisina, ¿no? De la lisina y de la metionina, y está justamente como un puente para la transformación de las grasas en energía.
¿En dónde? En la mitocondria, en el ciclo de Krebs. Entonces, algunas veces han escuchado, por ejemplo, ustedes la carnitina para bajar de peso. ¿Han escuchado o no? La L-carnitina. ¿Han escuchado o no? A ver, alguien. A ver, los gorditos. ¿Han escuchado o no? ¿No han escuchado? La L-carnitina. ¿Me escuchan o no? ¿No han escuchado? Bueno, Vienen los productos de quemador de claro, grasas. entonces, exacto. Muy bien, entonces muchos de los productos que se venden en el mercado para bajar de peso tienen L-carnitina. ¿Por qué? Porque utilizan esta parte teórica. Si yo consumo L-carnitina, ¿qué dirán? Que se va a transformar rápidamente la grasa en energía. ¿Y eso ocurre en el cuerpo? No. Porque si yo tomo L-carnitina no significa que mi cuerpo lo va a utilizar. Eso es teórico, pero en el organismo no ocurre. ¿Quién hace eso? De acuerdo a la demanda. ¿A la demanda de quién? Del mismo organismo. Sintetiza L-carnitina a través de la lisina. O sea, no porque yo tome carnitina va a bajar de peso. ¿Entienden? Eso no ocurre. Muy bien. Entonces, como estábamos hablando en el tema de la digestión, vemos pues que el aparato digestivo, el tubo digestivo, como su nombre lo dice, el tubo digestivo es donde se procede a hacer toda la absorción, la digestión. Vemos, por ejemplo, que tiene que ver mucho el uso del jugo pancreático, de las enzimas, del ácido clorhídrico, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Y esto nos va a permitir la digestión de los alimentos. Y a través del páncreas, con el jugo pancreático, y también con el tema de las enzimas pancreáticas, nos vamos a comenzar a generar la digestión de las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos. Entonces, la digestión es fundamental para poder realizar una buena nutrición y una buena alimentación. Cuando nosotros vayamos a la parte clínica tenemos que saber todos estos conceptos, sobre todo porque en la valoración nutricional, que es algo que les quiero aportar, es lo que nosotros vamos a ver en la parte clínica. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener que saber dónde se realiza, por ejemplo, la absorción de la glucosa, con qué tipo de transportadores se van a hacer el transporte a través del enterocito, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuál es el transportador que va a transportar la glucosa, la fructosa o la galactosa. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir también como base. Pasen a la siguiente, por favor. ¿Para qué? Para justamente también en la clase, cuando llevemos endocrinología, que será en el siguiente ciclo, chicos, hay algunos medicamentos que van a atacar justo el tema de la absorción de la fructosa o probablemente de la glucosa. Eso es parte fundamental. Esto es como un recordaris nada más, no los quiero atosigar mucho con este tema, porque vamos a ir a la parte más importante, pero tenemos que tener un recordaris de lo que es la digestión y la absorción de los macronutrientes. Como hemos hablado, los macronutrientes, la proteína para mí es la más importante, luego viene el carbohidrato, los carbohidratos como que son el almidón, lo que consumimos, luego el almidón se transforma en los disacáridos, y estos luego a su vez se transforman en los monosacáridos, que se transportan a través del enterocito y luego pasan a la circulación portal. ¿No? Eso también tenemos que conocer, el medio del transporte y cómo se transporta. Es fundamental conocer quiénes son los disacáridos, la sacarosa, la maltosa y la lactosa, y los monosacáridos. Es fundamental conocer esto cuando estemos en la parte clínica, porque eso ya lo van a ver ustedes. Luego, también vamos a ver, siguiente, por favor. Luego vamos a ver la absorción, el otro nutriente importante, los lípidos. ¿Por qué los lípidos son importantes? Los lípidos, ¿por qué? Porque los lípidos nos van a aportar cada gramo de lípido o de grasa 9 kilocalorías. Esto es importante para el tema de la valoración. No les dije, pero por ejemplo las proteínas aportan 4 calorías por cada gramo, y los carbohidratos también 4 calorías por cada gramo. Y en cambio los lípidos o las grasas son 9 calorías por cada gramo de lípido o de grasa que consumamos.
¿Esto por qué es importante? Porque al momento de realizar la dieta o de hacer el cálculo dietético para el paciente que está hospitalizado, nosotros tenemos que dejar la indicación bien clara en la historia clínica para que el nutricionista y la enfermera puedan manejarlo y puedan elaborar bien la dieta con nuestras pautas esenciales nuestras. Nosotros tenemos que decir cuántas calorías tiene que consumir este paciente para que luego el nutricionista pueda elaborar las dietas de acuerdo a las cantidades de calorías que nosotros estamos. Nosotros no podemos decir tranquilamente, porque se pone, si ustedes han visto en alguna historia, dieta hipocalórica, dieta hiperproteica, dieta para paciente nefrópata, dieta blanda, pero no pongamos las calorías, eso está mal. No podemos poner eso. Eso no se puede poner. Así está equivocado, completamente equivocado. Nosotros como médicos o futuros médicos tenemos que colocar las cantidades de calorías y la cantidad de proteína si el paciente lo amerita. Por ejemplo, paciente con falla renal. Tenemos que saber el cálculo proteico. O paciente gran quemado. Ese paciente gran quemado necesita un aporte mayor de proteína. Entonces, tenemos que saber cómo. ¿Cuánto le voy a dar? Muy bien. Y entonces acá vemos, por ejemplo, la absorción de las grasas también. El siguiente, por favor. Es importante conocer dónde se realiza la absorción, como un recordaris, la absorción de las grasas, cómo se da, el tema de la absorción, cómo se da, por ejemplo, se da también igual en el enterocito. Como todos sabemos, las grasas se van a emulsificar gracias a las sales biliares, y estas sales biliares, gracias a la lipasa pancreática, van a generar unas micelias. Estas van a pasar a través de forma de ácidos grasos en el enterocito, y luego esto se va a transformar otra vez en triglicéridos, fosfolípidos y colesterol, y van a pasar al sistema portal, ¿no? ¿Por medio de qué transportadores? ¿De qué transportadores? De transportadores proteicos, kilomicrones. La siguiente, por favor, para que puedan verlo. La siguiente diapositiva. Los kilomicrones que transportan triglicéridos, las proteínas de alta densidad que transportan colesterol de alta densidad, las proteínas de baja densidad, las que transportan colesterol de baja densidad, las que nosotros llamamos LDL, todas esas se van a transportar. ¿Ves? Por eso es importante la proteína. La proteína es importante porque también sirve como un medio de transporte. Porque las grasas no se pueden transportar solas en la sangre, no pueden, ellas necesitan de una proteína para poder transportarse. Muy bien, entonces esto es justamente algo de los que les quería hablar para entrar ya de frente al tema de las necesidades energéticas. Entonces, cuando nosotros hagamos la valoración nutricional, tenemos que ver, muy importante, pase la siguiente, por favor, las necesidades energéticas. Las necesidades energéticas en un paciente tienen que ver mucho con varias condiciones. Primero, con la edad. No es lo mismo, por ejemplo, una persona joven o una persona adulta en las necesidades energéticas. Por ejemplo, a veces los adolescentes tienen mayor cantidad de necesidad de energías. ¿Por qué? Porque ellos están creciendo, tienen un metabolismo aumentado. Sabemos que la palabra metabolismo es la acción que realiza el cuerpo, ¿no? La acción que realiza el cuerpo en el tema del... el metabolismo es como un conjunto de cambios físicos, químicos que se realiza en todas las células del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es metabolismo. Y el metabolismo ya sabemos también que se transforma, que tiene dos componentes, ¿no? El catabolismo, que es la degradación para obtener energía, y el anabolismo, que es la síntesis de sustancias como el colágeno, por ejemplo, ¿no? El colágeno, que es una proteína de tipo cuaternaria, y se llama anabolismo. Muy bien. La creación de nuevas cosas se llama anabolismo, y la degradación se llama catabolismo. Entonces, nuestro cuerpo obtiene energía a través de los alimentos por medio del metabolismo. Entonces, en las necesidades energéticas tiene que ver varios factores. Primero, por ejemplo, la edad. La edad es importante. El sexo, obviamente, el varón, al tener mayor masa muscular, tiene mayor necesidad energética. Nosotros sabemos, y eso anótenlo por favor, porque puede venir en pregunta de examen, que el varón
tiene un porcentaje de grasa entre 10 y 20% de grasa. Todo el resto es agua y músculo, por eso que tenemos mayor necesidad energética. En cambio, la mujer tiene un mayor porcentaje de masa grasa, aproximadamente entre 25 y 30% de grasa de su cuerpo, de su peso total es grasa. Entonces, la necesidad energética es menor. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que da la mayor cantidad de energía en el cuerpo? ¿Quién es el que requiere, aparte del cerebro, el músculo? Entonces, al tener mayor masa muscular, mayor requerimiento de energía. Eso no significa que haya mujeres deportistas, por una señora de tu misma talla, de tu mismo peso, pero que hace levantamiento de pesas, necesita más energía que tú, que no haces nada, o que yo, que no hago nada. Entonces, pero, en reglas generales, el varón tiene mayor cantidad de masa muscular, menor porcentaje de grasa, y la mujer tiene mayor porcentaje de grasa y menor masa muscular. Por eso la necesidad energética varía en el sexo. En el peso, obviamente, la masa tiene que ver mucho, la masa del cuerpo tiene que ver mucho, el peso tiene que ver mucho, peso o masa tiene que ver mucho con las necesidades energéticas. La altura también, y el nivel de actividad física también tiene que ver mucho con las necesidades de energía que nosotros tenemos. Recordemos que la cantidad de energía que nosotros veamos, que valoremos para un paciente tiene que ver mucho con su estado. Hay, por ejemplo, algunas excepciones. Por ejemplo, cuando nosotros veamos una embarazada, tenemos que aumentar la cantidad de energía que ella necesita, ¿no? Entonces, es importante que veamos cuáles son los factores que pueden variar en las necesidades energéticas. Cuando nosotros nos excedemos, por ejemplo, una cantidad mayor de energía, si nosotros le programamos mayor cantidad de energía, probablemente este paciente comienza a hacer obesidad o sobrepeso. Y si nosotros nos ponemos en una cantidad mínima, o sea, hacemos una variación a largo plazo, podemos llevarlo a un paciente a una adelgadez y luego una desnutrición. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las calorías. Obviamente eso no va a pasar de un día para otro, así que tenemos chance, pero puede ocurrir en el transcurso de las semanas o en los meses. Por eso es importante conocer nosotros bien las necesidades de energía, y ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Van a tener listos su lapicero y una hoja y una calculadora. Muy bien. Entonces, como vimos, la masa magra tiene que ver mucho con la necesidad de energía, ¿no? Una masa magra abundante. Disculpe. Dígame. ¿Dijo adelgadez? Sí, delgadez. El primer estado de déficit de peso se llama delgadez. Cuando nosotros valoramos el índice de masa corporal, vemos que normalidad es la parte del medio, hacia arriba sobrepeso, obesidad en primer grado, obesidad de segundo grado, obesidad mórbida, y hacia abajo vemos delgadez. Delgadez primer grado, segundo y tercer grado, y después desnutrición. ¿Ya? ¿Me comprendió? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, solo que había escuchado mal. Ya, muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, miren, al momento de nosotros tenemos que, al momento de hacer la valoración nutricional, nosotros tenemos que poner la cantidad del gasto energético. Nosotros, por ejemplo, cuando hagamos en la dieta, por ejemplo, vemos que el paciente dice, paciente con dieta blanda, 1500 calorías, por ejemplo. 1500 calorías o kilocalorías es lo mismo. Ya ese término se mantiene. Puedo decir calorías o kilocalorías, pero va a significar lo mismo. Quizás la palabra cada kilo significaría que estamos multiplicándolo por 1000. Eso es cierto, pero en el momento de la parte nutricional, ya esa etimología kilocalorías y calorías se significa que estamos hablando de lo mismo, que son calorías. 1500 calorías o kilocalorías. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hagamos esta valoración, la valoración nutricional está dividida en varios componentes. Nosotros tenemos que tener una idea cuál es el componente del gasto energético o de lo que requiere el paciente. ¿Cuánto necesita energía? Eso tenemos que saber. Como todos vemos en este cuadrito, el gasto energético total se divide en 3 grandes grupos. El primer grupo es la tasa metabólica de reposo, TMR, pero antes no se llamaba tasa metabólica de reposo, se llamaba
gasto energético basal, tasa metabólica basal. Hasta ahora todavía lo seguimos nombrando como tasa metabólica basal. Cuando nosotros vayamos a algún lugar, vamos a escuchar, sí, el metabolismo basal. ¿Han escuchado esa palabra, metabolismo basal? Que en la clínica van a escuchar mucho de eso. Ese es un término que se sigue utilizando y que significa, igual que la tasa metabólica en reposo, que debería ser el verdadero nombre, esos términos siempre se van a confundir, pero van a significar lo mismo. La tasa metabólica basal, o sea, el gasto energético total está dividido por la tasa metabólica en reposo o la tasa metabólica o el gasto energético en reposo, también comúnmente llamado gasto energético basal. En el efecto térmico de los alimentos, o sea, una parte de los alimentos va a formar energía, y el último grupo es el componente del gasto energético por actividad física, o sea, la termogenia por actividad física, que esta se divide en dos grupos. Por ejemplo, en el paciente normal, que está ambulatorio, que por ejemplo lo recibimos en el consultorio, nosotros vamos a ver que esa persona sale a caminar, esa actividad física. Y tiene otra actividad que es lo que va a hacer, que le llamamos actividad física no relacionada con el ejercicio. Por ejemplo, la termogenia no relacionada por el ejercicio, por ejemplo, cuando hacemos el mercado, barremos, limpiamos nuestro cuarto, tendremos la ropa, tendremos nuestra cama, ordenamos nuestro escritorio. Eso es un gasto energético que no está relacionado con la actividad física, que no se debe considerar, pero eso es parte del componente de la termogenia por actividad. Entonces, todos estos componentes, estos tres grandes componentes son entonces los componentes del gasto energético. Y luego, esto nos va a servir para hacer la valoración posteriormente. Cuando estemos en la clínica, o sea, estamos haciendo nuestra visita médica, obviamente vamos a calcular dos cosas. La tasa metabólica, vamos a ver que el gasto energético de ese paciente va a estar dividido en la tasa metabólica en reposo, porque va a estar en cama, ¿no? La actividad, hay algunos que están totalmente en reposo, otros se sientan, se cepillan y otros que hacen una ligera caminata. Entonces, tenemos que darnos cuenta qué vamos a utilizar, qué factores vamos a utilizar. Y obviamente la termogenia de los alimentos, que es más o menos un 10% del requerimiento total, pero no lo vamos a valorar en sí como un factor para los métodos prácticos, solamente esto es como un conocimiento previo, ¿no? Acuérdense que la valoración, el gasto energético está dividido en tres grandes grupos, ¿no? Son componentes de tres grupos. La siguiente, por favor. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Una manito arriba, algo. Digamos. Sí se escucha. Se entiende también, ¿verdad? Sí, también. Muy bien. Cualquier duda que tengan por alguna palabra, algo, por favor, me la hacen saber. Muy bien. La siguiente, por favor. Ya, bueno, vamos avanzando. Entonces, acá justamente lo que les decía, ¿no? El gasto energético basal y en reposo. Muy bien. Entonces, miren, una de las cosas que tenemos que ver en cuenta acá, que es el gasto energético basal, entonces se definía basal, como la cantidad mínima de energía consumida que es compatible con la vida. Compatible con la vida. Por ejemplo, una persona que está en estado de coma, es esta la cantidad mínima de energía. Es lo que necesita ese paciente. Por ejemplo, ustedes encuentran un paciente que está en UCI. Nosotros tenemos que calcular esta tasa metabólica basal. Supuestamente es basal, ¿no? Porque hemos quedado que son dos términos diferentes. La primera es compatible con la vida. El segundo concepto es gasto energético en reposo o tasa metabólica en reposo. Es la energía consumida en actividades necesarias para el mantenimiento de las funciones corporales normales y homeostasis. Entonces, este es el mejor concepto, tasa metabólica en reposo. La primera que está arriba es lo que antiguamente se decía, pero los dos en la clínica, en la práctica todavía lo utilizamos. Van a encontrar ustedes que un doctor va a decir, a ver, sácale el cálculo basal, ¿cuánto es lo basal? Va a decir. Pero ustedes van a ver que en el fondo no, el licenciado me dijo, no, es la tasa metabólica en reposo. En verdad el concepto verdadero de decir tasa metabólica, porque eso lo van a encontrar quizás en algunos libros, en PPTs, así va a salir, más actuales. Muy bien, entonces esto es. Y el gasto energético, entonces el gasto energético basal, como vemos acá, dice, ya prácticamente no se obtiene para métodos prácticos.
y se ha sustituido por el gasto energético en reposo o tasa metabólica en reposo, que son los mismos conceptos, el cual suele ser un 10 a 20% mayor que el gasto energético basal. Significa que, en verdad, el gasto energético en reposo o tasa metabólica en reposo siempre va a ser mayor que la tasa metabólica basal. Ahora, chicos, esto de acá, la forma de obtener la tasa metabólica basal, se hacía de varias formas para tener una especie de idea. Mire, antiguamente, por ejemplo, para obtener el tema de la energía, se utilizaba mucho, por ejemplo, la calorimetría indirecta. La calorimetría indirecta es la forma verdadera de obtener la tasa metabólica en reposo. Existen varias formas. Una de las formas, por ejemplo, es habían unas cámaras especiales que sirve para medir el CO2 que nosotros despedimos. Entonces, de esa forma, al hacer una medición del dióxido de carbono, o sea, el CO2 y del oxígeno consumido, es la mejor forma de saber el requerimiento basal de un paciente. Esa es la mejor forma. La mejor forma es bajo ese método, pero eso no lo tenemos nosotros. Son pocos los hospitales que podrían obtener una máquina de calorimetría indirecta. No se podría, ¿no? Entonces, en muchos hospitales de otros países tampoco hay, solamente se utiliza, por ejemplo, para hacer un estudio o para, por ejemplo, hacer alguna investigación. Pero nosotros y los clínicos han generado otras formas de obtener gasto energético basal, gasto energético en reposo o tasa metabólica en reposo. ¿Cómo? Con algunas fórmulas. Ahora, la siguiente, por favor. La siguiente, muy bien. Existen tres formas para nosotros los nutricionistas y luego para ustedes también va a ser así ahora. Tres formas de obtener la tasa metabólica de reposo. ¿Ya? Porque este es el primer componente, acuérdense. Cuando nosotros vayamos a dejar la cantidad de calorías, esa cantidad de calorías se va a dividir en tres rubros mentales que tenemos que ponerlo rápidamente a funcionar. Primero es la tasa metabólica de reposo, el gasto energético o el factor de actividad, también gasto de actividad, factor de actividad, y el factor de estrés o de agresión. Esos son los tres componentes de la necesidad energética para un paciente que está hospitalizado. Y la primera, que es la tasa metabólica de reposo, existen dos fórmulas. La primera, la que vemos acá abajito, dice la fórmula de Harris-Benning. Eso hasta ahora se utiliza. Muchos de mis colegas, los nutricionistas, todavía lo utilizamos, ¿no? ¿Por qué? Porque utiliza tres variables: peso, talla y edad. Miren, cuanto una fórmula tiene más variables, es más exacta. Se debería, ¿no? Se debería ver. Pero esta fórmula, la de Harris-Benning, que es una fórmula bien antigua, se diseñó para pacientes sanos, no para pacientes obesos ni para pacientes clínicos, sino para pacientes normales, pero nosotros lo seguimos utilizando. Por eso, este tipo de fórmula sobreestima bastante la cantidad de energía de un paciente. Si ustedes van a hacer ahora, por ejemplo, un ejercicio físico cada uno, o hagamos un ejercicio, anoten, por favor, una paciente, ¿están anotando? Sí, muy bien. Paciente de 65 años, mujer, con una talla de 1,60 y 70 kilos. 1,60 de estatura y 70 kilos. ¿Cuánto sale con la fórmula de Harris-Benning la tasa metabólica en reposo? Esto es un ejercicio que al final nosotros tenemos que calcularlo, ¿ya? Y si quiere otro grupo de personas puede hacer el cálculo de la ecuación de Mifri, que también es una fórmula que sirve para el requerimiento de la tasa metabólica en reposo, para obtener la tasa metabólica. Entonces, pero se van a dar cuenta que va a haber una diferencia de
cantidades de energía en cada una de esas fórmulas. Cuando nosotros vayamos a hacer nuestra visita, nosotros no vamos a poder sacar las cantidades de calorías rápidamente con esta fórmula, porque esta fórmula nos va a tomar un poco de tiempo. Entonces, ¿qué utilizamos? Por ejemplo, en algunas asociaciones, por ejemplo, nutricionales para pacientes que necesitan nutrición integral o parenteral, la forma más práctica es el cálculo de energía que se puede hacer por kilogramo de peso al día. Entonces, si vemos acá en el lado izquierdo de nuestra diapositiva, vemos la necesidad de energía, se pueden calcular entre 25. ¿Aló? ¿Sí? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? Felicitaciones, excelente tu exposición. Allá. Sigo Creo entonces. que todavía tenemos tiempo, así que por favor tenemos que, como se dice, quitarte la pulpa de tus conocimientos, la esencia de tus conocimientos. ¿Están apurados? ¿Ya termino? No, yo creo que no. Los alumnos no deben retirarse todavía. Termina, por favor, porque ya tú me has dicho que no nos vas a poder apoyar, pues estás muy ocupado. Entonces, tenemos que darle todo lo que se pueda dar a ellos para que hagan por lo menos una buena dieta. Ya, muy bien. Miren, entonces luego, entonces como vemos acá, la mejor forma es realizar la mejor forma es realizar de manera práctica muy bien. La mejor forma es realizar este cálculo que se encuentra acá, entre 25 y 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Si yo, por ejemplo, hago el cálculo con esta señora que está acá, de 65, de 70 kilos, por 25 o 30, entonces yo voy a tener un cálculo de calorías que requiere de la tasa metabólica en reposo de esta señora, el primer componente de nuestra dieta. Ahora, ¿cuándo utilizo 25 o cuándo 30? Una pregunta que me hizo un compañero, un alumno, la clase anterior también. Entonces, ¿cuándo utilizamos esto? Muchas preguntas. Utilizamos 25, por ejemplo, cuando vemos que el paciente tiene un poquito de sobrepeso o obesidad. Y 30 cuando el paciente está desnutrido. ¿Por qué? Porque necesita más cantidad de calorías, ¿no? Por kilo de peso. Entonces, ese es el rango que debemos utilizar. Obviamente, en el medio 27, 28 es para los pacientes que están dentro de un peso, según nuestra observación, el paciente dentro del rango de peso, ¿no? Podemos utilizar el valor de 27, 28. Pero si el paciente está muy delgado, 30. Y si el paciente está con sobrepeso, obesidad, 20. Esta es la primera forma de obtener la energía, porque esto nos va a servir bastante para obtener, como les dije, la primera parte del requerimiento de energía. Pase a la siguiente, por favor. La siguiente. En la siguiente vemos, por ejemplo, que ahí justamente les dije que el gasto energético total, o sea, el requerimiento total de energía, está compuesto por el gasto energético en reposo, o tasa metabólica en reposo. La siguiente diapositiva, por favor, pásela. Por el índice de actividad física. No lo está pasando. A ver, por favor. Pasen la siguiente hoja. Ajá, ahí está. Bien, muy bien. Entonces vemos ahí que el gasto energético se compone total, que es lo que nosotros vamos a poner en la historia, está por tres componentes: el gasto energético en reposo, que ya lo obtuvimos con la fórmula, que si queremos ser más precisos quizás, o por la manera más práctica, multiplicamos, como hemos visto anteriormente, 25 por kilogramo de peso, por el factor de índice de actividad física. En este caso, acá vemos el cuadrito que está abajo, dice si el paciente está en cama, por 1. Si el paciente se sienta, ¿no? Por 1.2, y si el paciente deambula o hace algunas actividades sentado, por 1. Rápidamente hacemos esa multiplicación. Y por último, por el factor de estrés. Obviamente, si el paciente no tiene ningún factor de estrés porque está ahí
por otras causas, le pondré obviamente 1. Si el paciente le han hecho una cirugía, multiplicaré por 1.1.2 para que aumente el requerimiento de energía, porque obviamente necesita más energía. Si es una infección moderada, mayor, porque la infección obviamente va a generar una pérdida de energía, el paciente necesita mayor cantidad de energía, lo multiplico por 1.2. Si es un politraumatismo, mayor todavía, 1.4, 1.5. Si el paciente está en sepsis, puedo utilizar un factor entre 1.2 y 1.7, y si es un paciente gran quemado o quemado, mayor también entre 1.5 y 2. Ese es el factor de estrés que siempre que tenemos que poner dentro de nuestro componente para el gasto energético total. Se hace una multiplicación y sale el requerimiento de energía que el paciente necesita, el que vamos a poner en la historia clínica. Por ejemplo, podemos poner paciente, ¿no? Con dieta blanda, con 1800 calorías o kilocalorías, porque ya le hemos hecho la valoración. Siempre tenemos que colocar la cantidad de calorías que necesita el paciente. Nosotros no podemos poner solamente dieta blanda. Tenemos que colocar las cantidades de calorías. Eso habla mucho de nosotros y de lo que sabemos bastante de la parte nutricional. Y podemos conversar con el nutricionista también sobre ese tema. El siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Otra de las cosas que tenemos que conocer también es el requerimiento de proteínas. ¿Por qué el requerimiento de proteína es importante? Porque, como les dije al inicio, la proteína se encuentra dentro del componente de todo el cuerpo, en las células como medio de transporte, almacenamiento, forma parte de los canales de transporte, porque los canales de transporte de la membrana son proteínas. El esqueleto que está en la piel, que es el colágeno, también es una proteína, ¿no? El sistema de complemento que sirve de defensa de nuestro organismo son proteínas. Entonces, la proteína es importante, ¿no? La proteína es formadora de la masa muscular, también está dentro de las células en forma de hueso también. Entonces, es importantísimo el requerimiento de proteínas. Y suele ser que si, por ejemplo, una persona en consultorio está normal, una persona viene, el requerimiento de proteína de una persona normal no está acá anotado, pero es más o menos 0,8 gramos por kilogramo de peso, hasta 1. Si es un adulto mayor, que lo estamos viendo, por ejemplo, yo trabajo en Padón y en salud, yo siempre veo ancianos. Entonces yo veo que el paciente anciano debe consumir mínimo 1 gramo por kilogramo de peso. Si este paciente es un joven deportista o es una persona que hace bastante deporte, 1.2, 1.3. Y van a encontrar eso. Le van a pedir cuánto de proteína puedo comer. La proteína debe estar entre el 15 y 20% de las calorías que hemos recetado. Debe ser aproximadamente. Pero en la parte clínica nosotros tenemos que trabajar con kilogramos por kilogramo. Vamos a poner un ejemplo que nosotros vemos un paciente con encefalopatía hepática, falla hepática, encefalopatía hepática, coma hepático. ¿Cuántas cantidad de proteína debemos agregarle en esa dieta? En la indicación. No le vamos a poner dieta para paciente con falla hepática. Se acabó, chao. Oye, ese doctor, ¿qué fue? No. Tenemos que ver la valoración de las proteínas también y obviamente de las calorías y de las proteínas. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que estudiar que el paciente con falla hepática debe consumir, sobre todo con coma hepático, menos cantidad de proteína. Probablemente, si el valor normal en una persona es 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso, a esta persona le daremos pues 0,6 o 0,5 hasta que se recupere. Y luego, gradualmente, como vamos a hacerle la visita diaria, vamos mejorando como de acuerdo al paciente va a mejorar. Y también el tipo de proteína. Ustedes saben que hay 2 tipos de proteínas, de origen animal y de origen vegetal. Entonces, si es un paciente con falla hepática o coma hepático, tiene que ser proteínas de origen vegetal. ¿Por qué? Porque los aminoácidos aromáticos de la carne y de la leche son dañinos para este paciente. En cambio, los aminoácidos que se forman de las proteínas de origen vegetal no le afectan. Muy bien, entonces, mucho tiene que ver
es importante que sepamos esto entonces de las proteínas, porque si también encontramos un paciente gran quemado, que vamos a encontrar un paciente 70%, 80% del cuerpo quemado, la cantidad de proteínas por kilogramo de peso debe ser mayor, 2, 2.5 quizás, ¿no? Esto tenemos que también ver, tenemos que tener muy en cuenta. No puedo dejarlo, si el paciente es un paciente, por ejemplo, una dieta que el paciente es delgado, necesito que suba de peso y le voy de dieta hiperproteica, pero nada más hiperproteica, tengo que ponerle 1.5, 1.2, 1.3 gramos por kilogramo de peso. Eso va a decir mucho de nosotros los médicos, que tenemos que ser médicos que tenemos que conocer también. Yo veo bastantes historias donde no ponen eso. Es importante porque nos da, con respecto al nutricionista, un plus más con él y podemos hablar bien de este tema. Muy bien, la siguiente, por favor. En la siguiente lámina vemos ya los requerimientos generales de los carbohidratos, de los lípidos o grasas, ¿no? En un cuadrito. ¿Cuánto tenemos que consumir de carbohidratos dentro de la dieta, del valor total de la dieta? Aproximadamente entre el 45 y el 65% del valor calórico de la dieta debe ser a base de carbohidratos. Ojo, así el paciente sea un diabético, no puedo disminuir la cantidad de carbohidratos de la dieta. ¿Por qué? Este es el valor que siempre voy a utilizar. Si el paciente es diabético, este es el mismo valor, entre 50 y 60, entre 45 y 65, siempre va a ser ese valor de proteína, de carbohidratos dentro de la dieta. Y sobre todo tengo que darme en cuenta que no puede consumir menos de 130 gramos al día. ¿Por qué? Porque si no voy a comenzar a generar cuerpos cetónicos, porque este paciente está consumiendo menos carbohidratos y va a comenzar a consumir grasas, ¿no? Para obtener energía y va a generar cuerpos cetónicos. Entonces, va a ser cetoacidosis. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver bien este valor. En la parte clínica, si alguno va a ser intensivista, esto es fundamental. Entonces, acá dice 45 y 65 del valor calórico total, o sea, de la dieta, debe ser de carbohidratos, puede ser entre 50 y 60, ese es el valor que siempre se utiliza. ¿Ya? Lo otro que tenemos que saber también son de las grasas, ¿no? Las grasas deben ser 35% de la dieta, el valor. Disculpe, yo le he escuchado entrecortado. ¿Puede volver a repetir, por favor? ¿Qué parte? ¿De los carbohidratos? De la obtención, sí, justamente eso. ¿De cuánto era? 50 o 60. Ya. Debería ser entre 50 y 60 el valor, el porcentaje de la dieta. Si, por ejemplo, tenemos una dieta de 1000 calorías, más o menos 60%, o sea, 2000 calorías, el 65% de esa dieta de 2000 debe estar a base de carbohidratos. Así sea, como les dije, un paciente diabético. A veces pensamos pues que el paciente es diabético, no le demos carbohidratos, ¿no? O reduzcamos la cantidad de carbohidratos. No, eso no. Se utilizan carbohidratos complejos, no simples, por ejemplo, azúcar no, harinas no, pero puede utilizar granos, ¿no? Entonces, pero igual la distribución siempre va a ser entre 50 y 60%, o puede ser entre 45 y 65% de acuerdo a la necesidad del paciente. Pero siempre el carbohidrato es el mayor porcentaje del aporte calórico de la dieta. Hasta ahí me entendió. Sí. Muy bien. Lo otro son las grasas, o también lípidos, es el 35% de la dieta. Como esto aparentemente parece que fuera grande, pero acuérdense que cada gramo de grasa nos aporta 9 calorías, así que rápidamente podemos llegar a este valor del 35%. Acuérdense que las grasas saturadas es un porcentaje mínimo, ¿no? Los ácidos grasos saturados es una cantidad mínima. Lo que debemos utilizar más son los ácidos grasos monoinsaturados o los poliinsaturados. Ahí encontramos, pues, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de Sacha Inchi, los aceites de omega 3, omega 6, que son los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Y esos deben ser parte de la dieta el mayor porcentaje, ¿no? Y también debe incluirse el colesterol como parte también de lo de las grasas, ¿no? El colesterol también libre, que
consumimos de las claras de huevo, también son parte importante dentro de esta alimentación. ¿Cuál es el colesterol que nosotros debemos evitar? Son justamente lo que se transforma de la grasa saturada a colesterol, el colesterol que nosotros llamamos endógeno, ¿no? Ese colesterol que fabricamos por el metabolismo, ese es el más dañino, el que se acumula en nuestras paredes y forma nuestras placas aterosas. Entonces, tenemos que tener cuidado básicamente al momento del tema de la prescripción de la grasa. Siempre poner, si tenemos, por ejemplo, un paciente cardíaco que ha sufrido un infarto, pongamos, por ejemplo, con grasas poliinsaturadas, ¿no? O con grasas, con alimentos ricos con omega 3, omega 6, eso podemos también poner en la dieta, dentro de la indicación de la dieta, ¿no? Muy bien, y acá justamente también la parte proteica, que también era el valor que hemos visto, y la fibra, que debe ser aproximadamente 14 gramos por cada 1000 calorías, la fibra dietaria, porque eso va a evitar justamente factores de estreñimiento y nos va a aportar también un poco de fibra para una buena digestión. Y no olvidemos del agua, ¿no? El agua es importante también en este problema de requerimiento de nutrientes, ¿ya? De los nutrientes macro. Muy bien, eso era mi aporte. Si tienen alguna pregunta, tenemos 15 minutos para hacer alguna rondita de preguntas, si tuvieran alguna duda. Buenas tardes, Edwin. Una consulta. Dígame. ¿Podría ampliar sobre el colesterol endógeno? Ya, el colesterol endógeno es aquel colesterol que nosotros, que el cuerpo va, a generar por el mismo tema del metabolismo. Este colesterol, como todos sabemos, el colesterol se divide en tiene subniveles, ¿no? Tenemos el colesterol, el LDL, el HDL, pero nosotros tenemos normalmente que dentro del metabolismo, el colesterol endógeno es aquel que nosotros, por ejemplo, lo vamos a metabolizar. No es un colesterol que va, por ejemplo, como las claras de huevo, no. Ese es un colesterol que va a venir de los mismos alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Y se produce por el medio del metabolismo, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que es diferente al colesterol que nosotros consumimos por la dieta. Por ejemplo, en las claras de huevo es un colesterol exógeno porque viene de fuera. Normalmente el colesterol endógeno proviene de las grasas trans, ¿no? Este tipo de grasas transgénicas en el organismo van a generar ese tipo de colesterol, y es un tipo de colesterol que no podemos eliminar. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que en la dieta algunas veces recomendamos, por ejemplo, ahora está muy de moda, por ejemplo, el aceite de coco o el aceite de palma. Ese tipo de grasas son grasas vegetales saturadas. Eso en el organismo se va a transformar en colesterol. ¿Y qué es? Endógeno, porque es algo que nosotros mismos, por el medio de los alimentos, vamos a formar. Entonces, ese colesterol es el peligroso, el que nosotros no medimos. Pero en cambio, el colesterol exógeno, el que tú consumes, por ejemplo, por un huevo, si lo mides, por ejemplo. Una yema de huevo más o menos tiene casi 200 miligramos de colesterol, pero es algo que nosotros lo podemos eliminar fácilmente, ¿no? Que lo podemos medir hasta en la dieta. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también, que el colesterol que está entrando por el tema de, por ejemplo, eso no significa que el colesterol endógeno sea dañino, pero el exógeno sea dañino. Sí es dañino también, pero el endógeno es algo que nosotros no podemos controlar. Es algo que ocurre en nuestro organismo por el metabolismo y nos lleva a un problema de enfermedad, ¿no? No sé cuántas veces hemos visto en la clínica personas con un peso casi normal, pero que comen casi normal, pero tiene, por ejemplo, un colesterol elevado, que puede ser un tema genético porque hay un colesterol elevado familiar también, pero ese es el tema, también tiene que ver mucho con el tema de la alimentación, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado con ese tema del colesterol que se produce
por nosotros mismos, ¿no? El que produce el cuerpo, ¿no? ¿Alguna consulta más? Sí, hola, una pregunta. En caso de un paciente diabético hipertenso, más o menos cuál sería su dieta, ¿no? Y qué alimentos evitar para que no haya cruce con sus medicamentos. Muy bien. En un paciente siempre vamos a encontrar esa asociación, hipertensión con diabetes. Siempre vamos a encontrarla. Esa es una asociación que siempre va a ocurrir. En el seguro, por ejemplo, hay un programa que se llama también hipertensión diabetes. Los dos, es un programa que abarca a este tipo de pacientes. Y muchos de los pacientes con diabetes son hipertensos. ¿Qué tenemos que ver acá? La dieta para el paciente con diabetes, obviamente, ¿qué alimentos? Ya sabemos, ¿no? Debemos prohibir el consumo de carbohidratos simples. Cuando llevamos simples son azúcares simples. Lo que, por ejemplo, miel, así sea pues la más natural, la abeja lo produce de una manera, es azúcar. Es glucosa, fructosa, que es luego azúcar, glucosa. Por ejemplo, no puede ir ningún tipo de bebidas azucaradas, ¿está? Totalmente. Y alimentos hechos a base de harina refinada simple. Galletas, ese tipo de cosas yo debo prohibir. La alimentación debe ser normal, significa que debe llevar sus carbohidratos normales, puede comer su arroz integral o su arroz normal, pero yo debo medir la cantidad. De acuerdo a la cantidad de la dieta, yo le dejo la indicación al nutricionista y él le va a decir qué cantidad va a comer, pero yo le voy a decir, por favor, va a ser una dieta hipoglúcida con 1500 calorías, por ejemplo, o 1600 calorías. Al momento de diseñarla también la cantidad de calorías puede depender mucho también del peso ideal del paciente, porque podemos encontrar diabéticos obesos, entonces tenemos que tratar de ajustar un poco a un peso ideal. Esto es importante, entonces, que en un paciente con diabetes, la alimentación es casi normal, pero el paciente diabético debe entender, uno, no debe comer azúcares simples ni harinas simples, no debe mezclar mucho los carbohidratos, debe comer un carbohidrato complejo por comida, por ejemplo, en el almuerzo, o solamente trigo, quinoa o menestra o arroz integral, si desea también, pero no mezclarlo, y en la noche algo también pequeño, un carbohidrato, pero no mezclar, no dos carbohidratos, nunca debemos, esa es la indicación que debemos darle al paciente. Señor, no coma dos carbohidratos en las comidas, solo uno. Coma su proteína normal porque la proteína no le va a hacer daño, puede ser pollo, pescado, res ocasionalmente, no come embutido. Ahora, si el paciente es hipertenso, tenemos que decirle, señor, evite el consumo de sal en exceso. Así sea sal de mar, sigue siendo sal, porque es cloruro de sodio, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta de que no debo tener cuidado con la cantidad de sal que yo doy, ¿no? Uno. Otro, debo evitar, por ejemplo, alimentos que tienen sal oculta. Señor, hay alimentos que dicen alto en sal, pero no dice sal, no, pero tiene benzoato de sodio. El sodio es componente de la que puede elevar la presión. Entonces yo tengo que decirle, señor, no consuma alimentos que tengan mucho preservante a base de sodio. O sazonadores que estén hechos a base de sodio, por ejemplo, glutamato monosódico. Entonces, tengo que restringirle esto, ¿no? Y decirle, haga actividad física, consuma mucha fruta y verdura, y eso va a ayudar, y baje de peso para que pueda mejorar su presión, su control de la presión. Esa es la forma de cómo debemos orientarle, y luego ya todo lo demás va al nutricionista. Pero nosotros debemos darle el empujoncito para que él pueda empezar su dieta. Otro. Doctor, y en el caso de las frutas, usted dijo que debe evitar la fructosa, ¿no? Claro, muy bien. La fructosa, mire, hay un dilema con el tema de eso. Hay muchos, hasta, yo tenía un colega que llegó a ser muy famoso con sus mermeladas dietéticas, pero eran a base de fructosa. Pero si nosotros nos avanzamos al metabolismo, la fructosa en el metabolismo de la glucosa, la fructosa se transforma luego en glucosa, ¿no? Sí, pero en este caso a los pacientes diabéticos se les recomienda lo que son las frutas ácidas. Sí, ya. Ahora, y justamente iba a eso. Miren, nosotros tenemos en la parte nutricional, dividimos a los alimentos. El diabético tiene que saber que existen dos tipos de alimentos. Los alimentos hiperglicemiantes y los alimentos hipoglicemiantes. Obviamente, para nosotros que somos médicos, debemos indicar bien práctico todos los alimentos, todas las frutas, perdón, que tienen las frutas hipoglicemiantes, perdón.
todas las frutas que tienen alto contenido de agua tienen menos concentración de fructosa. Esos debemos considerar. Por ejemplo, papaya, piña, melón, manzana, ese tipo de alimentos, pues, mandarina, naranja para comer, no en jugo, porque concentro en la fructosa. Entonces, ese tipo de frutas que tienen alto contenido de agua, pepino, por ejemplo, ¿no? Eso debo recomendar. ¿Y qué debo dejar de recomendar? Los alimentos que tienen más materia seca, plátano, lugma, o que tienen mayor cantidad de fructosa, mango, por ejemplo, uvas, ¿no? Algunos me dicen, doctor, pero ¿puedo consumir, por ejemplo, sandía? No, sandía también puedes, porque no vas a comerte medio kilo de sandía, porque es una tajada, pero es un alimento rico, alto en agua, entonces también tiene su fructosa, pero está desconcentrada. Esas son las indicaciones, ¿no?, que podemos darles. Ahora, por ejemplo, ¿qué otro alimento puedo consumir? El paciente diabético puede consumir frutas secas, por ejemplo, nueces, pecanas, maní, castañas. ¿Por qué? Porque son alimentos que no tienen carbohidratos, son grasas, ¿no? Son grasas que no se convierten en glucosa. Entonces, eso le puedo dar también. Pero no guindones, pasas, esas cosas. Y en el caso de las hortalizas, ¿qué se le recomienda? Para un paciente diabético, casi todas puede consumir, solamente tener cuidado de no consumir mucha zanahoria y beterraga. De ahí puede consumir todas las verduras. Acuérdense que las verduras máximo tienen en 100 gramos 40 calorías. Nada. Puedo consumir normalmente. ¿Qué está prohibido? Por ejemplo, una ensalada. Una ensalada no puede llevar choclo. Es un carbohidrato. ¿Se acuerdan o no? El choclo es un carbohidrato. ¿Puedo, doctor, ponerle palta? Claro, porque la palta es un carbohidrato o no. ¿Qué es la palta? Es una grasa. ¿Tiene carbohidrato? No. Puede incluir la dieta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya casi justo. Una pregunta más. Dígame. Un paciente post operado, por ejemplo, de apendicitis, ¿cuál es su dieta recomendada después del alta? Ya, muy bien. Siempre, eso es una de las cosas que también tenemos que saber. Cuando un paciente está de alta, nosotros tenemos que estar recién operado, siempre le damos dieta líquida, ¿verdad? Esa es la que arrancamos, dieta líquida, luego dieta blanda y luego su dieta normal. Ahora, en un paciente que, por ejemplo, ha sido operado del apéndice, la alimentación tiene que ser, si es que pasó ya el de la blanda, que es para que pueda digerir bien, esté tranquilo, no sienta ninguna molestia, el paciente a los 3, 4 días ya debe consumir una alimentación normal, rica en fibra. ¿Para qué? Justamente para evitar el estreñimiento. ¿Por qué? Porque si el paciente sufre estreñimiento y consume poco líquido, él va a comenzar a pujar. Y bueno, aunque ahora las cirugías de apéndice pues ya son prácticamente con mínimo invasión, ya no se abre ya como antes. Entonces, de todas formas, tenemos que tener cuidado de que no genere una digestión lenta, tiene que ser una digestión normal. Un consumo regular de agua, más o menos de unos 2 litros al día, y su alimentación normal. Su proteína, obviamente, de fácil digestión por unos primeros días, que son pollo, pescado, pavita. No tenga miedo del pescado, porque el pescado se da también hasta en cirugías grandes, como en tórax. Por ejemplo, cuando yo estuve en INCOR, se abría el esternón para operar a pecho abierto el corazón y la alimentación podía comer a los 2, 3 o los días que ya se recuperaba, comía pescado normal, no le pasaba nada. Siempre y cuando esté fresco. Y su alimentación debe ser con proteínas de fácil digestión, pollo, pescado, pavita, y posteriormente ya de comidas que son de más pesadas, ¿no? Posteriormente ya podría ser pues, carne, ¿no? A la semana, pero la alimentación debe ser la misma, ¿no? O sea, casi no debe dejar variar. Obviamente baja en grasa, siempre, ¿no? Siempre la alimentación debe ser baja en grasa y baja en grasa. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. ¿Qué tan importancia tiene el aceite de oliva en cálculo de vesícula? En cálculo de vesícula. Bueno, no hay una, mira, para la parte nosotros tenemos que separar siempre el tema un poco académico, el nutricional, científico, y un poco de lo que nos bombardean con alguna información que
solamente no tiene evidencia o una evidencia leve. Mire, los cálculos de la vesícula, la mayor parte, el 80% de los cálculos son a base de ¿qué? Colesterol. ¿Sí o no? Es el colesterol. Si una persona, por ejemplo, ya tiene un cálculo grande, que está ahí, que salta cada vez que como grasa, obviamente yo no le voy a decir de aceite de oliva, el más puro, el más virgen, se le va a generar un cólico. Entonces, en la vida le voy a dar eso. Yo tengo que ver a mi paciente, señora, ¿cómo está usted? Mal. Todo me cae mal, me abono, comienzo a sentir viaduras, como algo de grasa y, señora, entonces no le voy a recetar aceite de oliva. En la vida, pues la señora necesita, ¿qué? Cirugía inmediata. ¿No? Quizás cuando ya hagamos la cirugía, ya el doctor, el cirujano solucione ese problema, nosotros podemos decirle, señora, ¿sabes que ya no coma grasas saturadas? Porque se va a generar colesterol. Y ese cálculo que le hemos sacado son de colesterol. Entonces consuma alimentos, grasas insaturadas, por ejemplo, consuma aceite de sacha inchi, aceite de oliva, que esos van a generar menos grasas saturadas. Consuma pescado, no churrasco, no chuleta, no embutidos, ¿no? Ahí sí podremos decir, pero justamente tenemos que ser bien criteriosos al momento de cuándo indico yo la grasa. Si veo que el paciente no tolera nada, ni en más mínima cantidad le cae mal, pesado, entonces no puedo, hasta que no se solucione ese problema, no puedo. Porque acuérdense que yo dándole algo para que desinflame, eso no va a desinflamar. Vayamos a la parte patología, que ustedes han llevado patología, van a llevar a patología 2 y patología 1. ¿Cómo está esa célula? ¿Cómo están esas paredes? Están inflamadas. Y así nosotros le demos lo que le demos, así sea, obviamente, yo sí digo, sí, sabes que el uso de aceite de oliva con el tiempo se genera un proceso antiinflamatorio, pero ¿cuánto, mano? Tengo que saber utilizar eso. Esa es la parte de criterio que debemos utilizar nosotros como médicos, ¿no? Por eso yo siempre les digo, cuando ustedes tengan la parte nutricional, también piensen como médicos, como nutricionista, como personal de la salud. Ustedes tienen que ver bastante la evidencia. Hace un rato también escuché sobre el tema de las dietas alcalinas. Sí lo he escuchado. Hay un montón de discusión de eso, pero nosotros como médicos tenemos que basarnos en la parte de la evidencia científica, ¿ya? Eso es fundamental. La evidencia es sobre todo algo que nosotros debemos ver, si se funciona o no funciona. Hay una discusión sobre eso. Y poner más leña sería, puede ir a una discusión de miles, de tiempo, de años. Eso es algo que está ahí todavía, ¿no? No se encuentra todavía totalmente si es cierto o no es cierto tal dieta. ¿Ya, chicos? Así que nosotros vamos a trabajar con calorías, con gramos de proteína, porque eso es lo que nosotros sabemos en la parte de evidencia para la parte nutricional. Muy bien. Una última pregunta, porque ya... ¿Qué tal? Una pregunta. Sí, ¿quién es? ¿Cuál es su nombre? Hugo. Hola, Hugo. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, mencionaste a los carbohidratos en las dietas de los diabéticos. ¿Puedes Ajá. mencionar algunos más, por favor? Y sobre todo, y también, antes de que respondas, mencionaste a los pacientes que eran quemados, las proteínas. ¿Cuánto era por kilogramo de peso? Ya, muy bien, vamos a por la última parte. Siempre las proteínas para paciente quemado, gran quemado, siempre es 2.2, yo he visto hasta 3 gramos por kilogramo de peso. Porque acuérdate que ha perdido tejido, necesita regenerarlo y todo eso, ¿no? Entonces, normalmente 2 gramos por kilogramo de peso, hasta 3 gramos. Eso hay que ver justamente en el paciente. Ustedes tienen que observar, tenemos que observar cómo está la depuración de creatinina, urea y creatinina, ver bien eso. También de acuerdo a cómo vamos agregando. Pues no podemos dar 2 y lo dejo ahí y repito lo que dijo el otro de 3 gramos, sí. Un mes, 3 gramos. Pucha, mano, ¿cómo estará ese rendimiento? Pero es esa indicación. De ataque, 2 gramos, 2.5 hasta 3 probablemente, y luego ver cómo va, hidratarlo bastante para poder mejorar el tema de que no se vaya a elevar la urea. Y en el tema de los carbohidratos complejos, los que son de grano, por ejemplo, las papa, camote, yuca, que no son granos, pero son tubérculos, son carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque no va... ¿Qué es la componente de ellos? Almidón, es un carbohidrato complejo. Por ejemplo, los granos enteros, como trigo, quinoa, maíz entero, también son carbohidratos complejos, porque ahí vamos a digerirlos, el almidón se va a transformar recién en maltosa y así. Eso le va a dar chance al tiempo al cuerpo a utilizar, ¿qué? A nuestra metformina, para poder disminuir.
cereales enteros como quinoa, trigo, morón, menestras como frijoles, pallares, lentejas. Esos son los que debemos siempre recomendar. No puedo recomendar fideos, arroz normal siempre. Puede comer de vez en cuando arroz normal, pero no puedo comer fideos, galletas, quequitos, hechos así sean naturales. No, señor, es de harina, no puede, porque eso eleva la glucosa. Pero doctor, me han dicho que este es natural, de un naturista. No, pero es harina, no puede, tiene que comer granos enteros. ¿Entiendes? Esa es la indicación. Nada de refinado, ¿no? Nada de pastelitos, y sea dietético, ¿no? Listo. Gracias, Curo. Gracias. Ya, listo. Muy bien. Creo que eso es todo. Chicos, yo estoy para ayudarlos a aportar en lo que sé en la parte nutricional. Al contrario, muchas gracias por la atención, doctora. Muchas gracias por la invitación también. Y ustedes saben que yo estoy presto para apoyarlos. Si quieren una siguiente clase, con tiempo me avisan. Sé que es la parte laboral y yo también estoy también estudiando igual que ustedes, así que también me quita un poco de tiempo. Pero a donde yo pueda, les voy a siempre dar la mano. Sé que el Jesús es mi alma mater, mi segunda alma mater, así que tengo bastante cariño. Por eso me he quedado, como muchos de ustedes también acá. Gracias, chicos. Yo ya te he invitado a continuar con las clases, creo que en esta semana lo vamos a completar. Yo sé que es una persona muy ocupada, pero tienes tanta experiencia y tanta capacidad como docente que creo que los estudiantes del octavo ciclo deben estar agradecidos a Dios de tu idoneidad de entregar sin límites tus conocimientos. Eso lo hacen pocos profesionales de la salud, ¿no? Y espero que nuestros oyentes entiendan que cada uno de nosotros tenemos que ser portadores de todas tus enseñanzas para poder mejorar la calidad de vida especialmente de los pacientes diabéticos, ya que se ha invadido la diabetes a nivel del mundo. Ya vamos a tener próximamente la pandemia de la diabetes. Gracias, felicidades y muchos éxitos en tu vida profesional. Gracias, doctora, gracias compañeros. Cualquier cosa yo estoy para ayudar. Vamos a coordinar las siguientes clases con la doctora. Hasta luego. Ya. Felicidades y gracias a todos los estudiantes por haber estado atentos en este gran día. Espero que ustedes también se preparen para hacer sus exposiciones en el transcurso de las semanas. Vamos a hacer una palma de